Buenas tardes, vamos a compartir el texto de hoy en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 20. Y vimos algo ya ayer acerca de cómo Pablo le aconsejaba a Timoteo a decirle a la iglesia ciertas cosas respecto de cómo estaban aprendiendo, porque hay maestros que están enseñando algo que parece ser, pero no es, y que lo único que hacen es causar daño a la iglesia, y él instruye que les enseñe a los hermanos la verdadera enseñanza de Jesucristo. ¿Y qué hace esa enseñanza? Edifica. ¿Y qué significa edifica? Vamos a verlo hoy. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que nos enseña, que nos amonesta, que nos instruye, que también nos guía por el camino correcto y nos lleva a pensar también de la manera en que tú piensas todas las cosas, no solo acerca de la vida en general, sino también en nuestros corazones. Gracias te damos por eso y queremos aprender más hoy en el nombre de Jesús. Amén. Edificar, que básicamente uno lo relaciona con construir, tiene que ver con enseñar para crecer. La idea es siempre ir como en aumento, ¿no? ¿Y crecer en qué? En las cosas correctas. De hecho, Pablo lo está diciendo ya en el versículo 5, el propósito de este mandamiento, de la instrucción, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Todo lo que es bueno, lo que es puro y lo que tiene un valor. Y ese valor, a veces nosotros no le tomamos el peso de lo que significa, pero sí el Señor, porque el Señor está haciendo algo con eso. Y ahí está el valor que el Señor quiere que nosotros veamos en textos, por ejemplo, como este. Y Pablo va a decir allá en el versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Y esa frase ya nos está diciendo que todo lo que tenemos y lo que nos fortalece y nos anima para seguir adelante, ¿de dónde viene? Del mismo Señor Jesucristo, que es la cabeza de nuestra iglesia. Y sigue, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y esta es la frase que me quiero centrar hoy, que el Señor Jesucristo nos fortalece porque, y hay un motivo por el cual Él está haciendo esto. Él nos muestra su palabra, nos las hace entender por medio del Espíritu Santo, que nos sea enseñada por medio de hermanos que explican en la congregación el texto bíblico, que nos instan a hacer los devocionales diarios, a hacer campañas, por ejemplo, de leamos por lo menos un versículo al día. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón de eso? Y dice, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Eso es lo que dice Pablo. Y básicamente la idea es esa, que el Señor nos salvó, ¿sí? ¿Y para qué nos salvó? Para darle la gloria. ¿Y cómo nosotros podemos darle la gloria? Y muchas veces tenemos eso como muy grande en nuestras vidas, pero al mismo tiempo algo difuso. ¿Cómo podemos adorar a Dios de corazón? Y aquí lo está diciendo, haciendo que el Señor nos use en el ministerio. ¿Y qué quiere el Señor? Ponernos en el ministerio. ¿Cuál es el ministerio? La palabra ministerio significa servicio, y servir es dar de sí a otro, básicamente. ¿Qué quiere el Señor? Que por medio de su instrucción, del amor, de esta fe no fingida, nosotros nos demos los unos a los otros para edificarnos, para crecer juntos. Básicamente lo que está diciendo acá. ¿A quién está poniendo en esto? A ti y a mí. ¿Y cómo somos nosotros? Como Pablo. ¿Y cómo es Pablo? Un creyente que el Señor Jesucristo en la cruz lo tiene por fiel. Y ese eres tú. Cristo te tiene por fiel para que tú lo sirvas. Por eso estás acá. Por eso sigues vivo aún. Puedo decir esa frase y no es nada de mentira. Por eso estás escuchando lo que estás escuchando hoy. Por eso cuando abres tu Biblia ves respuestas, palabras, guía del Señor, ánimo, fortaleza. ¿Por qué? Porque Él quiere que dispongas en tu corazón darte a los otros.
primeramente a Él y también a los hermanos. Y es lo que está declarando ese versículo. Y uno empieza a leer después, en el versículo 13 dice, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor, injuriador, etcétera, y empieza a decir, aunque yo era un terrible pecador, y nosotros no somos distintos de eso tampoco, ¿sí? Podemos diferenciarnos en qué tipo de pecados hacíamos, pero pecadores somos. Y, pero, dice en el 14, la gracia de nuestro Señor fue más abundante. El poder de Dios es poder sobre todas las cosas y sobre tu corazón y sobre el mío para llevarnos a hacer lo que el Señor quiere. Y que lo que el Señor quiere, ya lo sabes. Eh, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Él te dio la fe para creer, Él te da la fe mediante la cual tú confías plenamente en los pasos que vas a dar en Cristo porque Él te ama. Y el amor que es en Cristo Jesús, dice aquí, y tú lo amas a Él. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Para qué vino el Señor a salvar a los pecadores? Para formar un pueblo para sí, un pueblo celoso de buenas obras, va a decir también Pablo a Tito. Y eso somos nosotros, celosos de buenas obras, que edifiquemos al pueblo, a la iglesia. Pero por esto fue recibido, estoy en el 16, a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y esta acción que el Señor produce en tu vida y en la mía, este corazón cambiado que ahora solo anhela amar al Señor y amarnos los unos a los otros, y nos juntamos a orar los unos por los otros, y nos preocupamos de cómo estamos los unos a los otros, y de aconsejarnos unos a otros, y de buscar en las Escrituras para crecer cada uno, para servir al otro. Todo eso que está diciendo acá, eh, es porque Él mostró su clemencia, y no solamente para hacerlo, sino para que haciendo eso seamos ejemplo para los que van a creer, para los que vienen tras nuestro. Y pensemos, si eres padre de familia, piensa en tu hijo. ¿Qué está viendo tu hijo de ti respecto de lo que Cristo está haciendo en ti? ¿Está viendo esto? Tal vez si no lo está viendo, es tiempo ahora de que empieces a orar al Señor y decir, muéstrame esa clemencia para poder hacerlo. Yo no quiero hacer otra cosa, sino ser ejemplo de Cristo para mi hijo, porque esa es tu función en esta tierra, no es otra. Es interesante verlo de esa manera. A veces las Escrituras, y las leemos muchas veces, este pasaje lo hemos leído no sé cuántas veces, yo mismo, y uno se da cuenta a veces, o en este momento diciendo, uff, lo que me está diciendo acá me está explicando cuál es mi llamado, por qué tú estás donde estás, por qué el Señor te tiene donde te tiene, por qué el Señor te bendice de esa manera, por qué el Señor te cuida y te sustenta, por qué tienes una tarea que Él la hace en ti, pero de la cual tú eres responsable, que dice que vino al mundo para salvar a los pecadores, que fuiste recibido a misericordia, mostró en ti toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y es un tremendo privilegio, es un honor reconocer que uno siendo pecador, como mismo Pablo se reconoce, después de por lo menos 30 años ya que el Señor lo había salvado, aún en ese tiempo él no olvida de dónde lo sacó el Señor, y nosotros tampoco. ¿Para qué? Para grandes cosas, para las cosas más preciosas que se pueden dar en este mundo. Ningún otro sino tú, o yo, o Pablo. Por tanto, y por eso dice este versículo, y es como que uno, de hecho lo vamos a terminar así, es para terminar con esto, diciendo esto. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo de nosotros. Gracias por esta responsabilidad de los que vienen tras nuestro. A ellos también los amamos. Por eso vamos a servir de corazón y con fe no fingida. Amén. Dios te bendiga.